Se está grabando la reunión. Ya, profesor, buenas noches. En esta oportunidad, mis compañeros y mi persona vamos a hacer una exposición, o bueno, una presentación, ¿no? Sobre el tema de resistencias PUB-hub en sensores. Siguiente día pondré. Bueno, acá primero voy a explicar un poco sobre qué ocurre si una entrada queda sin conexión. Bueno, acá en esta diapo podemos ver que hay señales inestables, comportamientos erráticos del equipo, lecturas erróneas. Un poquito más explicando sobre este tema, es que cuando una entrada queda sin conexión, prácticamente esta señal va a ser flotante, por así decirlo. O sea, no va a estar ni tan definida en alto ni bajo. En esta condición va a captar, o sea, como hemos visto en el laboratorio, al momento de prender el motor y hay una conexión que no está conectada, va a estar prácticamente en abierto, va a haber distintos tipos de ruido en el motor, como algún tipo de fallo, un corto, algo así. Entonces, esto va a interferir el sonido y hasta puede provocar distintos tipos de cortocircuitos en caso que estaría abierta alguna entrada o quede sin conexión, ¿no? Siguiente diapo. Ya, el ecosistema de las máquinas en sistemas electrónicos. Acá podemos ver tres etapas que son importantes, por así decirlo. La entrada, que son sensores, el control, que es el SM, que hemos visto en el laboratorio y en teoría, que son microcontrolador, y la salida, que son actuadores, ¿no? Acá podemos ver que el control seguro de maquinaria depende de la certeza total en este flujo. Siguiente día pondremos. Ya, ¿qué es un sensor? Voy a hablar un poquito más sobre esto, que es un sensor que hemos visto ya en teoría, ¿no? Acá en la diapo podemos ver que está una carcasa robusta, elemento sensor, mecanismos de posición, y en la parte de abajo igualmente, solo que al final tendremos que es la salida de señal, ¿no? Ya, un poquito hablando sobre esto, que prácticamente en otras palabras, ¿qué sería un sensor? Es un órgano de percepción, ¿no? Es una palabra que nos bueno, pude averiguar, ¿no? Que también pues podemos detectar en estos sensores distintos tipos que hemos visto en la sesión o en el laboratorio, como hay tipos de sensores de presión, temperatura, de movimiento y distancia y muchos más. Los más comunes que estamos viendo nosotros somos el sensor de temperatura. Unos ejemplos comunes también que podríamos ver o podría decir, ¿no? Que son cómo trabaja esto, prácticamente que va a detectar la condición física, o sea, que va a detectar por ejemplo, el sensor de temperatura va a detectar la temperatura ya sea de un agua o de un motor en movimiento, etc. Tipos de salida, por ejemplo, vamos a tener como la digital, que es en on-off, y en las analógicas, que hemos visto también en el último laboratorio que hemos llevado, ¿no? Acá tenemos el lenguaje de señales, que podemos ver que es high, que en 5 voltios, y hasta 3.3 voltios. Y en el low, que hemos podido ver que es de 0 voltios a GNB. Esta es una tabla gráfica que pueden ver. Bueno, voy a pasar a mi compañero André para que siga hablando un poco más sobre el tema. Bueno, continuando con lo que indica mi compañero, nos pasamos al problema clave, la tierra de nadie. Si miran el gráfico, parece un caos total, la verdad. Este es exactamente lo que ocurre en un circuito flotante, cuando tenemos, obviamente, una entrada flotante, y básicamente significa que no hay un valor definido. El circuito no sabe si está encendido o apagado y capta ruido eléctrico. Entonces, el gran reto que tenemos aquí es cómo evitamos que el SM, que es el cerebro de nuestro equipo, reciba estas señales impredecibles. La respuesta la tendremos en la siguiente diapositiva, la cual es la solución es la introducción al pull-up. La magia detrás de esto es bastante elegante. Consiste en utilizar una resistencia que conectamos directamente a nuestro voltaje de alimentación, al que llamamos VCC. ¿Cuál es su trabajo? Muy simple, se encarga de definir firmemente el estado high o alto, cuando el circuito está en reposo. Con esta sola resistencia, eliminamos de golpe esa tierra de nadie que veíamos en la imagen anterior. Y para la anatomía del circuito seguro, aquí pueden ver cómo se organizan los componentes físicamente. En la parte superior tenemos nuestra fuente de energía, el VCC obviamente. Esta se conecta a nuestra resistencia pull-up, que para darles un ejemplo muy común suele ser de algo de 10 kiloohmios. Y debajo tenemos nuestro interruptor o switch. Y justo en el medio es de donde tomamos la señal que va hacia la entrada de nuestro microcontrolador LSM, ¿no? Como ven, este circuito es muy parecido a lo que vimos en el laboratorio. Y finalmente veamos este movimiento en esta diapositiva. La dinámica lógica. ¿Cómo funciona el flujo?
Tenemos dos escenarios muy claros. Primero, cuando el circuito está en reposo, con el botón abierto, como el interruptor está abierto, la corriente está bloqueada por abajo. Por lo tanto, el voltaje de VCC pasa directo a través de la resistencia hacia el SM, dándonos una señal final de high o de 1, que es, bueno, es el lenguaje del SM que marca de 0 o 1. Pero ¿qué sucede cuando pasamos en acción y el botón se cierra? Al cerrar el switch, conectamos el circuito directamente a tierra o a GND. La electricidad siempre busca el camino más fácil, así que toda la corriente fluye hacia GND. El voltaje en la entrada del microcontrolador cae a 0 voltios y nuestra señal final se convierte en un low, o sea, en un cero lógico. Y de esta manera tan confiable el SM siempre sabe exactamente en qué estado se encuentra el sensor. Le doy el paso a mi compañero Dante para que continúe con la presentación. Gracias. Se está grabando la reunión. Ya, ahora vamos a la topología física, ¿no? Cuando tenemos un sensor de 2 cables y otro sensor de 3 cables, ¿no? El sensor de 2 cables normalmente siempre tiene una señal positiva y una señal negativa. Y el sensor de 3 cables, de igual manera, ¿no? Tiene una señal positiva y una señal negativa. Y también, aparte de esa, tiene una que es la señal, ¿no? Que es independiente. Cuando está conectado al LiTi, los sensores de 3 cables son mucho más rápidos y más veloces, ¿no? Apenas desconectas el sensor y ya automáticamente sale la falla. En cambio, los de 2 cables, no, siempre demora así de entre 12 a 15 minutos, a 15 segundos. Sí, ya pues ya. Ya. Ahora nos vamos el ojo del técnico, ¿no? Ya bien, primeramente, o sea, nosotros para hacer planos electrónicos necesitamos 3 cosas, ¿no? Identificación, saber las resistencias y también puntos de medición, ¿no? Cuando hablamos de identificación, nos basamos en un plano Caterpillar, ¿no? Donde nosotros buscamos las líneas de señal que van conectadas desde los sensores hacia los interruptores, también puede ser niveles de refrigerante o presión, ¿no? Y todos estos van conectados hacia un SM. Ya, y cuando hablamos de los bancos de resistencia, nos referimos a identificar las resistencias internas o tanto puede ser externas, ¿no? Normalmente siempre tienen resistencias de 10.000 ohmios, ¿no? Conectadas hacia la fuente de voltaje. Y en puntos de medición, al rastrear la pista, busca los conectores de la interfaz, ¿no? Donde la señal podría quedar abierta o cerrada. Siguiente diapositiva. Ya, ahora vamos a la ventaja inteligente autodiagnóstico en el SM, ¿no? O sea, estas son las fallas del FMI. Normalmente tenemos dos fallas, ¿no? Que es el FMI 03 y el FMI 04. El FMI 03 ocurre cuando hay un cable abierto, ¿no? Y, y lo que hace es que te marque 5 voltios. Siempre te va a marcar 5 voltios. Ahora, en el FMI 4 es cuando es cortocircuito o masa, ¿no? Es cuando el pull-up pierde la resistencia y normalmente siempre marca, ¿no? Lo que va al chasis. Y siempre te marca 0 voltios. Sí, de ahí no se mueve. Siguiente. Ya nos vamos a recomendaciones de campo. A ver, ya nosotros lo que necesitamos en recomendación de campo sería un multímetro, porque normalmente siempre vamos a medir los conectores, ¿no? Los conectores del sensor y también voltajes, resistencias. También siempre deben verificar que los conectores, o sea, los DT o los HD de Caterpillar, no tengan retenes dañados, ya que normalmente siempre hace que la humedad lo dañe y hace que baje la resistencia. Y también configuraciones, ¿no? Muchos SMs tienen diferentes configuraciones. Por ejemplo, yo hace tiempo estaba viendo una máquina la cual tenía el SM configurada, porque normalmente siempre te sale horas, te sale tiempo, o sea, todo el horómetro que está ahí, te sale cuántos RPM está el motor,
te sale el tema hidráulico, pero lo que yo vi es que todo eso tenía en carpetas. O sea, una sola carpeta me salía a mí. Y me parecía raro porque al momento de acelerar, hacer cualquier otra cosa, mover, levantar el brazo, no marcaba ninguna señal. ¿Y qué había pasado ahí? Lo que pasó es que lo habían flasheado. Y por eso siempre se debe tener lo oficial, ¿no? No tener otros SMs o crear otras carpetas, porque a las finales, de acuerdo al tiempo, todo eso se... Porque los fallos vuelven, ¿no? Por más que tú lo flashees, dentro de 6 meses esos fallos vuelven a retomar. Bueno, con eso terminamos toda esta exposición.